Sí, hola, Moreno, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Guitia? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Ah, todo bien cerrando Muy el bien. año, Pablo, vea, ¿cómo andan? Todo bien, Todo bien, saludos, Fer, abrazos. Fer, nuestro productor. muy bien. Volvimos a las andadas como en la época De la de la pandemia. cuarentena. Efectivamente, es al fin, en este caso, fin de año casi, ¿eh? Estamos al 29 de diciembre. Bueno, Pimpi, Hola. ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Si a usted le parece, Guitia, vamos a modificar el orden que solemos tener. Vamos a dejar la parte internacional para la segunda, perfecto. que estamos los economistas del programa. Y cierra usted con la parte internacional, si le parece oportuno, después de las noticias de Telam. ¿Le parece bien, Gitia? Sí, Moreno, hablo y compartimos sobre la parte internacional. Cortó. Abro el tema y conversamos, ¿sí? Bueno, vamos. Nosotros eh, empezamos este año con un diagnóstico que es diciendo, miren, estamos en una situación extremadamente delicada. Lamentablemente vamos a entrar en el último año del gobierno del Frente de Todos, con todos los indicadores macroeconómicos peor que los que recibió el gobierno de Macri, y a su vez, ya lo dijimos hasta el cansancio, el gobierno de Macri recibió indicadores del gobierno de Kicillof y obviamente políticos de Cristina, que también los agravó. O sea, este ciclo económico que comenzó con la devaluación del 2014, lo único que hizo fue agravar la situación en la Argentina de una manera tal que le diría hoy, Guitia, con mucha tristeza, que la década ganada, lo trabajado en la década ganada, Mm. no queda nada, no queda nada. El esfuerzo realizado durante la década ganada fue dilapidado en términos económicos, de eso estamos hablando, durante la gestión de Macri, los 2 años de gestión de Kicillof y estos 3 años de gestión de Alberto Fernández. O sea, la década ganada fue consumida en 9 años, y ahora iniciamos con una situación extremadamente delicada, extremadamente, con una supercrisis, que es lo que nosotros intentamos construir en la conciencia de que no se transformara en una hipercrisis, cuya característica central es la anomia. Cuando nosotros empezamos a hablar de anomia, era un término vinculado a la sociología, pero que no hacía parte del debate político, y hoy es un término ya periodístico. Muchos analistas lo utilizan, no evitan la posibilidad de decir la Argentina puede entrar en una anomia, con todas las implicancias que eso trae. Este año se caracterizó centralmente por las consecuencias del acuerdo mal hecho técnicamente con el Fondo Monetario Internacional. También lo dijimos hasta el cansancio, Guzmán no era un muchacho en aptitud para firmar un acuerdo correcto con el Fondo Monetario. El diseño técnico de ese acuerdo está mal hecho. Si se cumple el acuerdo con el fondo, la recesión es monstruosa. Si no se cumple el acuerdo con el fondo, lo que es monstruoso es la recesión, es la inflación. Entonces vamos en estos esquemas. Cuando no se cumple, se acelera la inflación. Cuando se, cuando se cumple, producto de la recesión, baja la inflación, que es lo que están empezando a indicar las cuentas macroeconómicas, y es donde se juega el ministro Massa el cumplimiento, entre comillas, del acuerdo con el fondo, porque se le planteó a la sociedad el objetivo de bajar la inflación. Claramente, si eso se baja con una hiperrecesión,
es mucho peor el remedio que la enfermedad. Ahora bien, en este escenario estamos, pero han acontecido algunas cosas que me parece que es importante sistematizar. La primera es que el fallo en la causa vialidad y demás, que condenó a Cristina, absolvió a Julio De Vido, y ni siquiera ese tribunal federal pudo demostrar que el último gobierno peronista, el de la década ganada, era una banda de delincuentes que se habían robado un PBI. Eso es muy importante, eso es muy importante. Hace más de 10 años que lo único que dicen es que se llegó al gobierno para robarse un PBI. Bueno, no lo pudieron demostrar, no es cierto, ya están dejando de hablar de eso, y este es un tema favorable para la causa. Simplemente queda que de alguna manera esto se ordene en la arena de la discusión. Lo segundo que nos queda es demostrar que no se dejó 30% de pobres, que eso es una estupidez que dijo la oposición. Lamentablemente Cristina empezó a utilizar las estadísticas de la ciudad en vez de utilizar las estadísticas de su gobierno, por eso de lo políticamente correcto y todas esas estupideces. Conclusión, va a haber un debate fuerte que nosotros vamos a plantear en este año electoral, diciendo, mire, el último gobierno peronista, hasta el 2013, que se publicaron las estadísticas de pobreza, después habrá que preguntarle a Kicillof por qué no las publicó más, es un problema de él. La pobreza era un dígito alto, pero un dígito. Para nosotros sí, una daga clavada en el corazón, pero no tiene nada que ver con el 30% que decía la oposición. Y ahí entonces quedan dos elementos estructurales de la economía muy importantes, porque empezamos a decir, mire, fue un gobierno exitoso y querían contrarrestar el éxito del gobierno negando las estadísticas, negando la seriedad de lo que se hizo, diciendo que lo que se hacía era para robarse un PBI, y lo que queda ahora en el de 10 años, con algunos sonantes, crecía sin ninguna duda. Ahora, también es cierto que Cristina renunció postdatado, y al renunciar postdatado desató las fuerzas al interior del peronismo para elegir los mejores candidatos. Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Hay algunos dirigentes sindicales que están planteando que un sindicato, otros nos parece que eso es correcto, lo vamos a transitar. En fin, el peronismo se dará todo un debate y construirá sus candidatos. Y si algo faltaba para esto, completar este escenario de una política económica exitosa que fue sistematizada y adecuada en algo que nosotros llamamos el plan económico peronista, era que el pueblo se movilizara. Y el pueblo se movilizó. Lo sabe, pero nunca nosotros, que tenemos la experiencia de haberlo ido a buscar a Perón, nunca vimos esas fotos en la ciudad de Buenos Aires, nunca vimos esa majestuosidad del pueblo en la calle, en orden, prolijo. Y peronista, era el pueblo disfrutando en la calle. Esto está claro. Lo vivimos, lo caminamos, estuvimos, cantidad de veces se cantó la marcha peronista, cantidad de veces la gente gritaba viva Perón, la felicidad del Perón. Esto es muy importante porque opacó todo lo que tiene que ver con los aparatos políticos. Durante este año la discusión era quién había hecho los hechos políticos en términos cuantitativos más importantes, si los movimientos sociales o Cristina. Así los dos hayan puesto 100.000 personas, Cristina en el Estadio Único, 40, 50, 60, no importa, o los movimientos sociales que siempre dicen 100.000,
La realidad es que ante 4, 5, 6 millones de personas pasan a ser cifras absurdamente bajas. O sea, la expresión del pueblo en la calle la dio la selección con el orgullo de ser argentinos. Obviamente estos tres componentes son muy importantes desde el punto de vista del discurso político y desde la praxis política. Y desde el discurso económico, puramente económico, empieza a emerger algo que dijimos hace algunos meses atrás, quizás 45, 60 días atrás, cuando empezamos a transitar otro discurso diciendo, miren, si los grupos económicos se dan cuenta que pueden hacer un país para los próximos 30 años, la realidad argentina va a ser extraordinaria. Porque no solo va a ser la mancomunión entre el capital y el trabajo, que es la vieja doctrina del peronismo, que la tenemos que poner nuevamente en acción, sino que ahora el mundo nos favorece la articulación entre lo grande y lo pequeño. Y el que lo empezó a verbalizar en 2 discursos que dio fue Roca, el dueño de Techint, y acompañado por algunas pinceladas en los que diríamos los medios de comunicación masivas, encabezados en este caso por el Grupo Clarín. Algunas pinceladas de decir, miren, nos podemos empezar a poner de acuerdo. Y acá me parece que sí vale la pena resaltar algo que aconteció ayer. Este programa va a salir el viernes, por lo tanto el ayer no es jueves, sino el ayer es miércoles. Hoy jueves lo estamos grabando. En boca de un periodista relevante, como es Ernesto Tenenbaum, que expresa también desde ese progresismo los factores de poder. Insisto, Tenenbaum expresa desde el progresismo los factores de poder. Usted sabe que los factores de poder juegan con las 2 riendas. Juegan con la rienda socialdemócrata y juegan con la rienda neoliberal. ¿Qué es lo que dijo ayer Tenenbaum en su editorial, los reportajes, las conversaciones que estaba teniendo con su equipo al aire? Miren oyentes, miren colegas, no hay ninguna posibilidad en la Argentina si no se instala una ley de arrendamiento. Es necesaria una ley de arrendamiento, la zona núcleo, la pampa húmeda, porque es la única manera que nosotros tenemos de bajar el costo a los productores de los alimentos y bajar el precio de los alimentos. Le faltó decir que con esa plata vamos a ahorrar los compromisos de la deuda. Pero ya está, digamos, porque es en qué vas a utilizar las retenciones, que vas a poder subir cuando pongas la ley de arrendamientos rurales. A mí, por ejemplo, me gustaría que, creo que un gran problema que tiene Argentina es la extensión de la tierra en pocas manos. Creo que es un gran problema y que tendría que haber algo así como una reforma agraria. Vos decís eso y parece que estás hablando del socialismo, pero la verdad que es tan loco cómo se distribuyó la tierra en Argentina que creo que es uno de los motivos de atraso. Después a mí me parece increíble que gran parte de la tierra, los propietarios de la tierra, la alquilen para que otros la trabajen, con lo cual, y eso no esté regulado. Y gran parte del costo que pagan los productores del principal elemento exportador de la Argentina, ese costo tiene que ver con el alquiler de los propietarios que no hacen nada. O sea, lo único que consigue es una renta que no es productiva, porque si eso fuera de que la trabaja, y eso no está regulado, porque podías regularlo, meterte. Vos decís eso, nada, es la revolución socialista. O sea, yo pienso todo eso. Ahora, dado lo que llama un poco es al disparate. Entonces vos decís, bueno, discutamos lo que hay que discutir. Discutamos la soberanía nacional, si querés. Ahora, vos decís, bueno, Lewis es un enemigo porque es inglés y los argentinos que tienen mucha tierra son enemigos, pueden tener tierra. Empieza la discusión sobre el acceso al lago escondido porque es una consigna nacionalista, el inglés que no te deja acceder al lago escondido. Esto es muy importante porque empiezan los medios masivos de comunicación a hacer propia sin mencionarlo, sin decirlo, y no tenemos ningún inconveniente en que no lo digan ni lo mencionen, la propuesta que hemos desarrollado empresarios, sindicalistas y economistas y que hemos titulado el Plan Económico. Esto es muy importante,
porque hay pinceladas en el diario Clarín, hay voz en cuello de periodistas como Tenenbaum repitiendo lo que venimos diciendo hace rato, y hay expresiones verbales de Roca sobre el rol que cumple China, sobre todo cuando China desembarca en las economías de nuestro tipo. Nosotros decimos baja el salario real, él dice desaparece la clase media, y el rol que cumplen las pequeñas empresas articuladas con los grupos económicos. Todo eso está contemplado en nuestro plan económico y se abre la posibilidad de que los factores de poder empiecen a analizar la factibilidad de hacer un proyecto a 30 años que incluya inexorablemente al peronismo como un actor sustantivo. Y esto ya es otra cosa. Y esto empieza a ser una esperanza contundente y palpable. Ya no es la búsqueda del enemigo visto desde el pensamiento posmoderno socialdemócrata. No es la construcción de la antinomia, sino es la búsqueda de la armonía del peronismo, entendiendo que se puede construir un proyecto económico en armonía, repito, no solo en armonía el capital y el trabajo, sino en armonía lo pequeño y lo grande. Falta el candidato. Hoy Clarín saca una encuesta en la capital federal que por primera vez corren a Cristina como candidata, es la primera que sale, y parte de esos votos somos recipiendarios. Para la capital federal, que aparezca un 4.3 con nuestro espacio político no es poco, considerando que Massa me parece que tiene 5 o 6 y el presidente también. O sea, ahí habría un espacio que es el espacio histórico y un poco más chico después de un gobierno desastroso, pero en el cual empezamos a tener preeminencia en función de lo que estamos diciendo. Y esto es muy importante, porque relativizado los aparatos electorales y con el pueblo en la calle, lo que hace el pueblo en la calle es igualar la línea de largada. Después viene lo que pase. Ahí nosotros vamos a reflexionar cómo seguiremos construyendo la candidatura presidencial dentro del peronismo, pero no tenemos ningún inconveniente en acompañar los candidatos del movimiento obrero organizado. Más, creo que fuimos uno de los primeros que dijimos, no nacimos para ser presidente, por lo tanto cualquier compañero que desde la doctrina se plantee el gobierno peronista, nosotros vamos a acompañar. Y si empieza a surgir la posibilidad de un secretario general, un trabajador presidente de esta patria, hay un salto de calidad en las relaciones extraordinarias. Y si ese secretario general es acompañado por los grupos económicos, estamos en una situación, diría, para afrontar las próximas décadas extraordinarias. De ahí que yo le digo, Guitia, para ir terminando, que estoy exultante como cuando a los 17, 18 años me tocó ir a buscar a Perón. ¿Por qué? Porque en ese momento todo era felicidad, no tenían la responsabilidad de la gestión. Y entonces era todo felicidad. Ya en el 2003 no fue lo mismo, porque ni bien ganamos teníamos la responsabilidad de la gestión que sabíamos que íbamos a tener. Y ya ahí hay un contrapeso. Pero en este caso, al menos por estos meses, estamos exultantes porque vemos que se empieza a direccionar esto. Ciertamente, 6 meses vista, no hoy, 6 meses vista para la causa. Se empieza a desatar la fuerza de la búsqueda de la dirigencia. Hay un plan económico y evidentemente por lo que está pasando con el pueblo en la calle no quieren destruir al peronismo. Esa opción de Macri de terminar con el peronismo parecería ser que no es opción. Y lo que va quedando es un gobierno peronista exitoso que fue muy doctrinario. Kirchner decía, nos dicen kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio. Fue claro que la década ganada
fue la acción de un gobierno peronista. Si todo esto se empieza a articular para el 2023, luego de la resolución de la grave situación, empezar a vivir tiempos importantes. Y esto es lo que quiero transitar y que quiero dejar como mensaje del último programa del año. Nosotros empezamos con Pablo en el año 2017, en un artículo que publicamos en Infobae, diciendo cómo iba a venir el devenir. Lamentablemente no hubo ninguna posibilidad de un gobierno de transición durante el gobierno de Macri, y obviamente al no haber un gobierno de transición, el gobierno de Alberto se transformó en esta porquería de Alberto y Cristina que se transformó. El tiempo pasó, la realidad va a ser lo suyo, pero post-realidad de la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos, cuando se dé, sí, esta amalgama que acabamos de describir se construye y se termina sistematizando, vamos a tener en las postrimerías del 2023 una estructura política con un correlato económico que va a ser quizás los mejores años que vamos a empezar a vivir en nuestra vida. Mire que nosotros vivimos la década ganada, vivimos muchos años, quizás Gitia nos toque todavía empezar a transitar los mejores años en términos políticos y económicos de nuestra vida. No quería terminar el año sin transmitirle a usted por qué estoy exultante y por qué estoy disfrutando enormemente estas fiestas, a pesar de que está lleno de compatriotas en la calle, porque quizás estemos atravesando el punto cúlmine, la realidad se va a imponer, pero como estamos hablando a 6 meses vista, quizás nos queden en el final de nuestra vida vivir lo que nos merecemos, la construcción de un pueblo grande con una Argentina feliz. Así que le quería transmitir mi optimismo y ahora escuchamos, después de las noticias o ahora mismo, a los colegas economistas para que complementen este diagnóstico y esta prognosis. Sobre ellos iniciemos el debate. Gracias, Gitia. ¿Sí? A Pablo. No sé, me parece que en una de esas Pablo puede complementar y después a continuación voy yo. Bueno, ¿Me parece? La verdad que no hay mucho más que Guillermo. Un análisis impecable, sin duda. Realmente es así, pero nos quedan 6 meses difíciles, muy difíciles. Déjame que vuelva un poquitito para atrás y vea un poquitito qué está pasando con un poco más de detalle en la economía, porque creo que eso nos puede servir, y a los que nos escuchan, para tener una comprensión más acabada de los problemas que estamos viviendo. Mire, evidentemente están ahí todos los problemas agravados, los vemos en lo social, en lo político, lo vemos en lo económico, esta disparada de los dólares. Es bueno tener una comprensión de lo que está pasando, un poco más de detalle en la economía y en la política económica, para estar preparados por lo que este azaroso camino que tenemos hasta llegar a ese panorama tan objetivo y tan esperanzador que nos dio Guillermo. La crisis se ve por todos lados, la vemos en lo social, en lo político, en lo económico. Que una variable como un dólar libre aumente 10, 15% en una semana no es una cosa normal de ninguna manera en una economía. Que tengamos un banco central que ha duplicado su deuda con respecto a lo que es la cantidad de dinero en circulación es extraordinario. Y les quiero decir, yo conozco planes o momentos de la historia económica argentina donde hubo planes económicos globales. Conozco otros momentos donde hubo mini planes. La verdad es que este es un momento extraordinario de la historia económica argentina. No tenemos ni gran plan ni mini plan. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una administración día a día.
O sea, cuando aparece el problema se lo trata de solucionar y con esas presuntas soluciones a ese problema aparece otro problema. Es como un globo. ¿Vieron cuando ustedes apretan un globo y dicen, ahora estoy sacándole el aire? Pero resulta que aparece el globo por otro lado, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Una administración día a día en un camino que, como bien lo marcaste, Guillermo, por un lado tenés la hiperinflación y por otro lado tenés la recesión. Ese camino azaroso que se va haciendo todos los días y que no tiene destino. Porque ¿a dónde nos conduce esa administración día a día? Uno puede decir, bueno, estamos cruzando un puente y después del puente vemos el panorama y se nos ensancha el horizonte. No conduce a ningún lado. Seguimos estando en la misma crisis o en una crisis peor. O sea, me parece importante tener esto en mente porque además vamos a estar muy expuestos a campañas publicitarias diciendo que se están logrando objetivos importantes en la política económica. Es bueno tener esa lucidez para poder mirar y poder prepararnos a los temas que necesariamente esta crisis nos va a llevar. Ojalá que podamos transitar este camino, aunque sea con esta administración día a día, que no desemboquemos en una crisis mayor y todos contribuyamos a ese horizonte muy factible, pero de mucha esperanza que nos ha planteado Guillermo, ¿no? Yo los estoy escuchando muy atentamente y me parece que yo les había comentado que me gustaba remitirme a las palabras del Papa Francisco días antes de la Navidad. Me parece que justamente desde la sabiduría notable del Papa nos dice qué tenemos que hacer, que es volver a la fuente siempre. Permítame unos minutos, ¿qué dice el Papa? Dice, no hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicato. Y esto requiere, ante todo, volver a partir del valor del trabajo, como lugar de encuentro entre la vocación personal y la dimensión social. El trabajo permite a la persona la autorrealización, vivir la fraternidad, cultivar la amistad social y mejorar el mundo. Y pidió mayores condiciones de seguridad en el ámbito laboral y rechazar la explotación de personas. Entonces, me parece que el Papa nos habló a todos desde cada uno de los lugares. A los trabajadores les dijo, sin sindicatos no hay libertad. A los sindicalistas, sin trabajadores no hay sindicato. A los empleadores, condiciones de seguridad y rechazar la explotación. Pero fundamentalmente define que un modelo económico debe estar determinado por volver al valor del trabajo. Pilar de nuestro modelo, pilar de un modelo peronista. Para el peronista, para el peronismo, hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Considera el peronismo al movimiento obrero organizado como columna vertebral y afirma algo que es central en este momento económico, que cada uno debe producir como mínimo lo que consume. Es decir, Perón tenía como eje la justicia social, pero en el marco de un modelo en el que cada uno debe generar su propia oferta. ¿Qué es lo que se viene diciendo? Es decir, Guillermo, Pablo, me parece que la sabiduría del Papa otra vez nos permite volver a la definición, como vos dijiste, Guillermo, de aquel 8 de diciembre del 2017. La única verdad está dentro del modelo peronista y la única salida. Así que bueno, quería dejar esto y si en algún momento hablan de justicia, hacer algún picadito en ese sentido. Muy bien. Vamos a, quiere que conversemos, quiero hacer una reflexión con relación a lo que usted dijo antes de, si les parece, tocar el tema internacional, ¿no? Porque tenemos un programa corto y es el último del año, ¿no? Donde habría tantas cosas.
tantas cosas para decir, pero la reflexión que quiero hacer es esto lo que usted planteó como eje de la armonía, de la nueva armonía. Históricamente el peronismo planteó, en un mundo de posguerra y en un mundo en el marco de la Guerra Fría, la armonía entre el capital y el trabajo. Mientras una parte del mundo que sustentado la doctrina marxista, planteaba que había que correr al capital y otra parte del mundo planteaba que había que fortalecer el capital en detrimento del trabajo, el peronismo habló de armonía. Hoy estamos en otro contexto histórico, estamos en otro mundo y estamos en otro contexto internacional, donde los actores de la economía también se fueron modificando. Entonces, plantear, agregar al núcleo central de la propuesta peronista, la armonía entre el capital y el trabajo, la armonía entre lo grande y lo pequeño, es dar un paso más en función de garantizar la gobernabilidad y la existencia de la patria como tal en el marco del acuerdo, de un acuerdo consensuado desde el punto de vista de un plan económico para la patria. Digo, me parece que es mirar este nuevo contexto, esta nueva realidad desde la doctrina y ayornarla y avanzar. Digamos, no me parece un dato menor. Y con relación, sí. Permítame decirle pasa que acá hay un debate que vamos a tener con los globalizadores, sean socialdemócratas o neoliberales, porque donde ellos se rindieron es en el concepto marxista de concentración y centralización del capital, por la propia dinámica de las fuerzas del capital. La globalización fue la expresión de eso, por eso se vendieron las empresas argentinas. Y por eso lo único que había, y en la noticia, era la construcción de mega empresas. Por eso se vendió a Sindar, por ejemplo. Y dejó de ser una familia argentina la propietaria y pasó a ser un indio. Se vendió Bacla y Terrabusi. Digamos, lo que ibas era a mega empresas a escala global con un mercado global. De ahí la globalización. Entonces, si vas a fabricar zapatillas, un modelo de zapatillas es 500 millones de pares. Y los vas a vender en todo el mundo. Y ahí la Argentina, ¿qué lugar tenía para la manufactura? Prácticamente ninguno. En ese esquema, en esa visión es que se armó el Mercosur. El Mercosur tiene como sustrato la renuncia de la Argentina a un destino manufacturero. Esto es así. Consenso de Washington dice generen los espacios de integración económica en el límite, empiezan como espacios, como mercados comunes y después habrá con el modelo europeo una integración general, y hasta que en algún momento llegue la política. Cuando llega la política, que los europeos y en el Mercosur se intentó, por eso se avanzó con el Parlamento del Mercosur que funciona en Uruguay y en Europa también, digamos, ¿no? El Parlamento Europeo. Claro, eso llevaba a un gobierno, en principio regional, el gobierno europeo, y después el gobierno global. El gobierno global implica que el gobierno del mundo se tiene que hacer cargo de los pobres del mundo. El gobierno norteamericano, si es un gobierno de gente de bien, se tiene que hacer cargo de los pobres norteamericanos, no de los pobres mexicanos. Claro, esto era una evolución. En esa evolución había pasos que se daban, incluso hacia la justicia global. Por lo tanto, un juez podía poner preso a Pinochet o poder poner preso a un turco, como fue el caso de algún juez argentino por el genocidio armenio, y así sucesivamente. Esta historia de la justicia global que avanzaba por sobre la soberanía de los pueblos. Esto fue un diseño. Y hasta lo podemos discutir. Está claro que ahí el peronismo tenía muy pocas posibilidades de transitar porque íbamos a un gobierno global y a un pueblo global.
Y ese gobierno global se hacía cargo también de los pobres de África. Ahora, como bien dijo usted, el mundo cambió, volvieron los espacios nacionalistas desde la economía, fundamentalmente desde Estados Unidos, que es el que perturba la globalización porque ve la irrupción de Alemania y de China, de la República Popular China, y ahora volvemos a los espacios económicos regionales. En los espacios económicos regionales sí hay un lugar para la manufactura argentina, como hay un lugar para la manufactura brasilera. No es en América del Sur el destino para el Brasil manufacturero. Hay un espacio para la manufactura argentina. Hay un espacio para Techin en Hispanoamérica y en Iberoamérica. De hecho, tiene su empresa en Brasil. Hay un espacio para Arcon, hay un espacio, bueno, para Loar, etcétera. Y hay un espacio para los talleres. Porque si Techin no le vende a los talleres argentinos y hace competitivo a los talleres argentinos, no le va a agotar la fabricación de la chapa a la economía brasilera, porque para eso están las acerías brasileñas también. Entonces, claro, de ahí que Roca diga sí, los talleres argentinos, Techin no existe. Y sin los kioscos argentinos no existe Arcon. Yo le aseguro que esto no hacía parte del plan de negocio en los directorios de estas empresas. Era como el resabio de lo que iba quedando. Tampoco se tienen ellos por qué ocupar de la pobreza, para eso están los gobiernos. Bueno, ahora cambió esta lógica y ahí es donde emerge el peronismo. Ya no son algunas empresas globales con un mercado global, sino múltiples empresas regionales con su cadena de valor en un mercado determinado, que es el mercado regional. Y esto es extraordinario porque deja fuera también a los progresistas. Todo ese pensamiento ridículo, progresista y neoliberal entra en el ocaso. Quizá va a volver a reverdecer el pensamiento marxista, en algún lugar tendrá que aparecer. Pero es extraordinario. Y esto es lo que me lleva, este nuevo mundo es el que me lleva a ser muy optimista. Quería aclarar esto porque si no, no queda claro cuáles son los clientes. ¿Qué voy a hacer con mi producción? ¿A quién se la voy a vender? ¿De dónde las familias van a tener ingresos para consumir? Bueno, porque van a tener trabajo. Lo que era la Argentina peronista para el espacio peronista, hoy empieza a ser para el espacio regional. Y por eso la obligación de los peronistas de peronizar el mundo, para que se entienda esta lógica de que no tiene que haber una sola acería en el mundo en manos de los indios, sino que va a haber múltiples acerías, incluso Techin, incluso Acindar. Y no descarte que quizás Acindar vuelva a ser comprada por la burguesía nacional y se la saquen a los indios, ¿eh? No descarte eso, ¿eh? No descarte, porque en este juego se empiezan a reordenar también las empresas en todos los espacios locales. Es muy interesante, muy interesante. La escucho, Vitia, disculpe. No, por favor, Moreno. Con respecto al tema internacional, me parece que por ser, digamos, el último programa del año, lo que quiero es rescatar nuevamente, así como usted rescató desde lo político y lo económico, cuestiones que se fueron planteando y que fueron ocurriendo, planteamos con mucha anterioridad en este mundo en guerra que allá por 2014 caracterizó el Papa Francisco, que la disputa se iba a dar alrededor de dos medianeras. Una era justamente la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, y la otra en China, ¿sí? Claramente estas dos medianeras se han aparecido y se están consolidando con fuerza, cada una con sus características. En el conflicto, la guerra que hay en este momento, se está, yo lo que estoy leyendo, cerrando el año y cumpliéndose 10 meses ya,
que se está consolidando y se está defendiendo esa medianera que se está construyendo. Una parte va a quedar en manos de la Federación Rusa y otra parte va a quedar en manos de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos. No está ajeno a la consolidación esta visita sorpresiva, entre comillas, en la cual pusieron el eje los diarios en cómo se fue concertando, en vez de poner el eje que implicaba políticamente la visita de Zelensky a Estados Unidos y la charla y la presentación que hizo frente al Congreso, ¿no?, de los Estados Unidos. Viajó, los diarios decían, ay, ¿por qué se gestó? Que fue sorpresiva, ¿por dónde pasó? Que por dónde no pasó. No, es un hecho político que consolida, me parece, desde el punto de vista político, la medianera que se está delimitando. Esta nueva ofensiva también de la Federación Rusa en estos días, ofensiva a la cual no hay que separar de el ataque del dron a Engels, ¿no?, a la base de Engels, que queda a 600 kilómetros, ¿no?, que, digamos, también hay un intento de avanzada en territorio ruso. Pero, digamos, la visita de Zelensky, por un lado, consolida el apoyo de Estados Unidos a esta medianera, lo consolida, le habla de alguna manera a la interna norteamericana también, porque hay una interna norteamericana, los republicanos no estarían consensuando, ya vienen planteando, no estarían consensuando este apoyo de alguna manera indiscriminado al músculo militar. Han hablado incluso de que Ucrania sería una nueva estrella en la bandera de Estados Unidos, con ironía, y hay que tener en cuenta que a partir del 3 de enero cambia la composición de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Va a tener mayoría republicana. Entonces, esta visita de Zelensky, no sé si se hubiera podido dar más adelante. Y de alguna manera consolida esta alianza, esta frontera, y este nuevo paquete de ayuda militar en donde se está planteando, donde Estados Unidos por primera vez les va a facilitar los Patriot para la defensa antiaérea, ¿no? Pero también esto hay que leerlo en un contexto de guerra y de enfrentamiento y de movida de piezas en el tablero de ajedrez, porque yo te puedo dar los Patriot, pero si no te doy la capacitación para que los puedas usar, que tarda entre 6 meses y un año, bueno, vamos a ver cómo se implementa esta defensa antiaérea. Entonces, bueno, me parece que esta medianera se está consolidando, Rusia está consolidando, digamos, y está defendiendo lo avanzado en la zona este, ¿no?, del Dnieper, ¿no?, que el río Dnieper sería parte, digamos, de la delimitación de esta nueva frontera. Así que, digamos, se están hablando también de, como corresponde, de sentarse a la mesa de negociaciones, se está discutiendo en qué condiciones, Ucrania plantea que tiene que hacerse en el marco de las Naciones Unidas, el mediador tiene que ser el secretario, pero pone condiciones que no son aceptadas por la Federación Rusa, y así vamos, hacia allá vamos. Pero, de hecho, yo creo que esta medianera se está consolidando, y la medianera china también, con una característica que tal vez es distinta desde el punto de vista político interno a la medianera que se está consolidando entre Ucrania y la Federación Rusa, porque hay una crisis desde el punto de vista económico, ahora desde el punto de vista sanitario, y que va desgastando la figura de Xi Jinping. O sea, internamente China no está en una situación, está en una situación de debilidad para sostener, digamos, de comienzo de debilidad, que eso permite que Estados Unidos pueda avanzar en su ofensiva hacia esa medianera. Por ejemplo, hace poco en Taiwán, hace muy poco recientemente, se aprobó la ley de autorización de la defensa nacional en Estados Unidos, que ahora la tiene que promulgar Biden, que no es Juan Domingo Biden, como decían algunos, y esta ley autoriza, digamos, en el marco del concepto integral de defensa, que, digamos, China dice, de Estados Unidos, por parte de Estados Unidos, China protestó porque hay una ayuda
tan importante. ¿Se escucha? Me parece. ¿Se está Te escucho, te escuchando? escucho. Ah. Sí, sí, perfectamente. O sea, se aprobó un paquete integral de ayuda, entre ellos de ayuda militar a Taiwán. Estados Unidos no tiene relaciones oficiales con Taiwán, pero sin embargo, digamos, se aprueba un paquete de ayuda. China salió a protestar porque dijo de que es una injerencia concreta en los asuntos internos, digamos, en la soberanía y en esta concepción, esta política, es una concepción política y de soberanía que sostiene China es una sola, con Taiwán adentro. Entonces, bueno, esto generó bastante protestas de una China que tiene un liderazgo que está siendo debilitado. Entonces, esta es una característica distinta. China, a partir de esto, volvió, digamos, esto suele ocurrir, no es nada nuevo, a hacer ejercicios militares en una medianera tácita que hay entre los dos países, que no es formal y que genera, por supuesto, rispideces con Taiwán. Y mientras tanto, la Federación Rusa y China en el Asia-Pacífico también han hecho, terminaron estos días unas maniobras militares, ¿no? Defendiendo de alguna manera o marcando que también hay una zona de disputa en el terreno del mar de la China y, digamos, todo lo que tiene que ver con las costas de los países asiáticos. Entonces, bueno, no, digamos, nada más que esto, digamos, quiero resaltar cómo estas dos medianeras están calientes en el mundo, están calientes. Déjeme, Lupi, antes de darle la palabra a Pimpe y hacer una apostilla. Mire, va a asumir Netanyahu nuevamente en Israel. Es otro tema, ¿no? Con una... No, pero tiene que ver con esto directamente. Con una alianza ortodoxa. Yo no somos nosotros quien para dar consejos, pero creo que tienen que tener la lectura del nuevo orden también, ¿no? Esa alianza gubernamental en Israel era la que provijaba al viejo orden. Acá tenemos la emergencia de Turquía, que ya lo hemos hablado en la zona del Kurdistán y la presencia militar turca, y empezamos a tener también la incorporación a Occidente de Irán de la mano de Rusia. Por eso me parece que en esta lectura esa administración, si no se ayorna al nuevo orden internacional, va a estar extremadamente complicada. Sí. Hay que empezar a definir con precisión qué es Occidente. Hay una definición geográfica y hay una definición cultural. En general, Occidente dejó afuera a los musulmanes como definición de Occidente, y era el judeo-cristiano. Ahora, la realidad en el nuevo orden internacional hace que los musulmanes, en sus distintas vertientes, también empiecen a ser Occidente. Sí, señor. Me parece que Irán, Turquía, como un país importante, país también musulmán, dejó de ser el Estado laico con Erdogan, y en esa definición de que Occidente incluye a Estados Unidos y Rusia, e incluye fundamentalmente a las tres religiones monoteístas, entre la judía, la cristiana y la musulmana, lo único que empezaría a quedar afuera es China, con una definición muy particular sobre la India, pero que yo no tengo duda que es Occidente también. Con lo cual, en una definición amplia de Occidente, empiezan a incluir también todas las viejas repúblicas de la URSS, que tenía muchas repúblicas musulmanas, a Irán, a Turquía, e incluso quizás hasta Afganistán. Digo porque ahí el rol de Israel en Medio Oriente cambia, y como nosotros tenemos que ver con estas raíces judías cristianas y ahora incorporando a los musulmanes desde esta lectura,
me parece que tienen que analizar con precisión el nuevo orden internacional. Si no, va a haber Problema. dificultades extras para esa región innecesarias. Sí, Quería sí, aportar esto en la amplia definición de Occidente, que empieza a incluir a los musulmanes. O sea, no me es parece, el Occidente judío, cristiano, europeo centrista que incluía a Estados Unidos y alguito de lo nuestro, sino que tiene como eje vertebrador las tres religiones monoteístas. totalmente de acuerdo, me parece que es central, Imagínense que no puede ser ninguna discusión sustantiva, salvo en una discusión mucho más profunda teológica, que nosotros reflexionemos con los musulmanes que el problema es si Jesús es el Hijo de Dios o Jesús es un profeta. En algún lugar, la propia realidad esto lo va a ir sistematizando. Y obviamente va a llevar muchísimas décadas. Pero muchísimas. desde el nuevo orden internacional, los musulmanes también pasan a ser Occidente. Y Sí, esto me señor. parece que es un hallazgo, si es que es así, que tenemos que mencionar con precisión. Me parece que sí. Que Por hay, eso, quería dejarlo como aporte a lo que usted dijo, porque ante la asunción de Netanyahu, si no se ayornan, vamos para unos líos importantes. Y esto, no, teniendo una comunidad tan importante judía en la Argentina, es importante que lo reflexionemos. totalmente de acuerdo que es muy importante que lo reflexionemos, va a llevar décadas y ojalá que este nuevo reordenamiento geopolítico internacional, digamos, que tengan la capacidad de verlo los dirigentes de los distintos países, porque bueno, sabemos que cuando no lo ven también ocurre, tiene costos políticos grandes para sus propias naciones, que en algún momento esta nueva conformación de Occidente pueda plantearse el tema de la paz mundial, que parece una utopía, pero me parece que es una condición necesaria para poder hablar de un nuevo mundo. Ya que usted está optimista en Argentina, en algún momento deberíamos más Bueno, adelante ser pero optimistas. si vamos a peronizar el mundo, lo nuestro es una doctrina de amor y paz. ¿Qué Por eso. dice Pimpi de todo esto? ¿Qué? ¿Estás por ahí, Pimpi? Acá estoy. ¿Ustedes me escuchan? Sí, Con esa perfecto. camiseta, mirá la camiseta que se nos puso Pimpi. Qué maravilla. Aquí me preparé para esta despedida del año, esta despedida que fue gloriosa, no solo en lo deportivo, sino como bien vos lo has comentado, Guillermo, en esa expresión popular maravillosa que tuvimos la semana pasada. Estamos sobre el final y sobre el final del programa y yo quisiera hacer algunas breves reflexiones. Por un lado, decirles que orgullosamente peronista, orgullosamente parte del espacio Principio y Valores y agradecida de poder acompañar en este programa a grandes compañeros como son todos ustedes y, y que desde este lugar que a veces parece como un poco de espectadora, yo vengo viendo cómo ha crecido la propuesta peronista que se ha sintetizado en el plan económico peronista que estamos distribuyendo y compartiendo en todos los lugares que podemos, cómo ha ido creciendo desde un núcleo muy propio y diría histórico, en el sentido de que el peronismo justamente solo tenía enfrente como enemigo el concepto oligárquico de que va contra el trabajo, o sea, que es imaginarse que es posible vivir puramente de la renta, pero que lo ha ido construyendo Guillermo, Pablo, Bea, y dándole toda una carnadura y una respuesta cada vez como más inteligente, más completa, más abarcadora, tomando nota de que somos un país con todas sus diversidades, tomando nota de que es necesario que también esos sectores que hoy son rentistas encuentren una manera de ser parte de un proyecto nacional, cuando se propuso lo del bono, poder tener ese hallazgo de que la importancia en este nuevo orden mundial de no solamente mirar el mundo y la sociedad de abajo para arriba y la necesidad de los trabajadores, sino también comprender que lo grande y lo pequeño también tiene que encontrar su lugar en esa armonía y también eso implicando
los puentes, como bien viene señalando en los últimos tiempos Guillermo, los puentes hacia lo que es el poder económico, los factores de poder en la Argentina, que podamos tener verdaderamente un proyecto nacional que nos abarque a todos en nuestras diferencias también, pero en la construcción de una patria en la que estemos todos. Y la verdad es que todos los días aprendemos algo, todos los días vemos la importancia que tiene el hecho de que es principalmente acá, desde este espacio, desde la publicación que ustedes hacen los lunes, desde los viernes de la radio, desde todas las entrevistas que sobre todo hace Guillermo, pero también muchas veces extraordinarias de Pablo, donde se ha ido mostrándole al debate político en la Argentina que es importante saber dónde estamos en el mundo, qué es lo que está pasando y cómo se compatibiliza en las necesidades de nuestra patria y cómo debemos colocarnos para poder tener soberanía y para poder tener también nuestro destino. Así que yo por un lado digo, he visto ese crecimiento y esa completitud y me siento orgullosa de ser una partícipe de eso. Así como veo lo que está claro además con nuestro plan económico, que la única esperanza que nosotros podemos tener es que en la Argentina vuelva a ser un país industrial, porque sin trabajo no hay Argentina para todos. Bueno, eso desde ya. Pero desde lo político también un puñado de compañeros nos hemos puesto al hombro la posibilidad y la necesidad de construir una herramienta para ofrecérsela al peronismo en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco, en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, en Mendoza, en Neuquén, en cada uno de los lugares donde estamos yendo. Y yo digo, quiero felicitar y agradecer que los compañeros de la provincia de Buenos Aires ya han conseguido su personería provisoria y están ahí para tener la personería definitiva. Son trámites engorrosos, son costosos, los tenemos que hacer como corresponde, a pulmón, con una convocatoria de convicciones. Estamos en la ciudad de Buenos Aires también, en la capital, como al borde de lograr la provisoria. Creemos que para febrero lo vamos a alcanzar y durante el mes de enero vamos a convocar y aprovechamos esta ocasión para convocar a todos los compañeros a ponernos las pilas con salir a invitar a los peronistas de la capital a tener esperanza. Y esa esperanza significa hacer el partido principios y valores, para que en un gran debate el año que viene sea, como dice Guillermo, que la discusión dentro del peronismo excluya toda otra discusión, excluya en el sentido democrático, excluya en el sentido de que sea la verdadera discusión de cuál es la patria que nos va a abrazar a todos. Y por último decirles que también me da mucho orgullo que paralelamente estamos poniendo en marcha debates en materia de salud, en materia de las políticas hacia la mujer, en materia de cultura, de cuál es el proyecto, de cuál es la política que debe acompañar ese plan económico peronista para todo nuestro pueblo y para la grandeza de la patria. Así que muchas felicidades para el año 2023 y mucha voluntad militante. Un gusto ser parte de este espacio con ustedes, compañeros. Muy bien, Gitia. Muy bien, Pimpi. Nos queda despedirnos. Pablo, tu saludo final, Pablo, si es que estás. Sí, claro. Simplemente lo mejor para todos, en este año que empieza. Muy bien. Bea. Sí, gracias por poder participar. Este programa realmente es maravilloso y ha generado un discurso que está basado sin ninguna duda en un modelo peronista. Agradecer a toda la militancia, porque como recién dijo Pimpi, es un trabajo militante impresionante el que se está haciendo a lo largo del país, pero también fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal que conducís vos, Guillermo, y bueno, y Pimpi en la capital federal. Así que realmente agradecer a todos. Creo que lo que deseamos es que el país logre el milagro de salir adelante con producción y trabajo, que es para todos la dignidad
en la que tenemos que basarnos. Así que felicidades, felicidades para todos los que están trabajando y para todos los que componemos este espacio. Me despido yo, Guiti, y después usted cierra el programa. Vamos a brindar por el año nuevo, un año que va a ser, entiendo yo, el punto de inflexión para la búsqueda que como pueblo nos merecemos, ese destino de grandeza que siempre nuestros mayores soñamos y que fundamentalmente lo soñaron Perón y Eva. Y después los temas personales son temas personales, pero no confundamos lo personal con lo político. Nuestro proyecto es extraordinario porque es un proyecto colectivo y no el del Principios y Valores, que también lo es, sino el proyecto del Movimiento Nacional Justicialista. Y las generaciones nos vamos encadenando. Por lo tanto, eso es lo que nos hace grande. Por ese proyecto colectivo, que el año que viene quizás se empiece a objetivar, vamos a levantar nuestra copa el 31 de diciembre. Gritia, le queda a ustedes cerrar el programa. Bueno, mi pedido es por una Argentina con trabajo, con una Argentina con proyecto, y el proyecto implica por una Argentina que no tenga más pobres en algún momento, por una Argentina a puro peronismo, donde gobierne el peronismo, y por una patria, como siempre, justa, libre y soberana. Agradecemos a nuestro productor, agradecemos a todo el equipo de Radio Caput, a Noelia y a todos quienes nos acompañaron en la operación. Agradecemos, por supuesto, a quienes escuchan nuestro programa y agradecemos a quienes retransmiten nuestro programa también, y un feliz 2023 para todas y para todos. Hasta el próximo año, hasta el año próximo nos vemos. Nos vemos. Hasta el próximo. Abrazo peronista. Abrazo peronista.